Bendiciones, soy tu hermano Héctor Pérez y hoy quiero bendecirte con esta enseñanza, la cual he titulado Las señales que se hacen a través de las manos. Vamos a leer la escritura, Hechos capítulo 14, versículo 3 dice: Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Estos hombres, que en aquel entonces solamente le predicaban a los judíos por causa de la persecución que estaban pasando, estos hombres se detienen en un lugar donde también le predican a los griegos, y los griegos aceptan esa palabra y comienzan a ver las señales que se estaban haciendo. Y Dios atrajo al pueblo griego, al pueblo gentil, a través de las señales que se hacían. Fíjese que dice que el Señor estaba con ellos. Y la manera en la que el Señor estaba con ellos era concediendo que se hiciesen señales, prodigios, maravillas, sanidades a la palabra de la gracia. Los predicadores se encargaban de llevar esa palabra, pero para que algunas personas pudieran creer, se necesitaba una señal. Se necesitaba que un paralítico se levantara, que un mudo hablara, y esto lo concedía Dios a través de las manos. Por eso el texto dice, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Muchas veces con la palabra solamente basta, porque la palabra de la gracia puede traer salvación. Pero hay personas que su incredulidad es muy grande y basta que una señal se haga manifiesto para que ellos puedan creer. Por eso es importante las señales a través de la imposición de manos. En Marcos, en el capítulo 16, versículo 18, vamos a encontrar las palabras de Jesús diciendo: tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. En el versículo 17 dice: estas señales seguirán a los que creen. Y dentro de esas señales hay una que queremos resaltar hoy, que sería que van a poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. A través de poner las manos, a través de la imposición de manos, hay sanidad en los enfermos. Muchas veces oramos por los enfermos, pero no ponemos las manos sobre ellos, cuando la señal que Jesús dice que va a seguir a todo aquel que cree en Jesús es que pongamos las manos sobre los enfermos. Recuerde que el título de hoy es las señales que son hechas a través de la imposición de manos. Y todo creyente que ha creído en Jesús como el Mesías, en Yeshua, tiene acceso a esta señal. Quizá usted me dirá: ministro, pero es que yo no tengo el don de sanidad o no soy una persona ungida por Dios. Esto no necesita ser ungida por Dios para hacer esta sanidad. Esta sanidad es una sanidad del nivel más bajo. ¿Cómo así? Sí, porque no es a través del ungimiento, de la consagración, de que Dios te llamó con el don de la sanidad, sino que es una señal que se hace para todo aquel que cree en el nombre de Jesús. Hasta un inconverso, en alguna situación, él puede creer de que Jesús puede sanar a alguien y él pone sus manos y esa persona puede quedar sana. No significa que ese inconverso está ungido por Dios. Significa de que es una señal a través de la imposición de las manos. Marcos, capítulo 6, versículos 5 al 7 dice: y no pudo hacer allí muchos milagros. No pudo hacer allí ningún milagro, hablando de Jesús, salvo que sanó a unos pocos enfermos. No pasó como siempre se acostumbra a ver, que Jesús sanaba a una multitud. Y mire la forma en la que lo sanó, poniendo sobre ellos las manos. Vamos a explicar algo místico acá. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ya no estaba ahora orando por los enfermos, sino que ahora estaba enseñando. Después, vea el tercer aspecto. Primero comienza a orar por los enfermos y nadie se estaba sanando. El segundo aspecto es que comienza a enseñar. Ya no oraba por la gente para que se sanara. Y después dejó de enseñar y hizo algo. Un tercer punto. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus malos. Ahora bien, en la cultura hebrea, en la mística judía, se enseña que cuando hay una imposición de manos para un milagro, para una sanidad,
es porque se necesita demasiada energía espiritual, se necesita demasiada demanda en el mundo espiritual. Esa sanidad, ese milagro, esa liberación no es fácil de hacer o el pueblo tiene mucha incredulidad. Por eso aquí se resalta que estas personas tenían mucha incredulidad, tanto así que el mismo Jesús estaba asombrado. Fíjese que no estamos hablando de cualquier profeta, no estamos hablando de cualquier maestro, estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, el hombre que nunca pecó y que mayor unción tenía en la tierra. Y este hombre llegó a un lugar donde no pudo hacer allí ningún milagro. Solamente las sanidades que pudo hacer las hizo poniendo las manos sobre los enfermos. Las únicas sanidades que hizo ahí las hizo poniendo mucha energía espiritual. Las hizo poniendo toda su fe, concentrándose allí para hacer el milagro. Y con todo y eso dice que fueron unos pocos enfermos. ¿Sabe por qué pasa esto? Por la falta de la honra. Aquí es donde Jesús habla y dice que no hay profeta sin honra. Todos los profetas tienen honra, todos. Dice que no hay profeta sin honra. Solamente hay un profeta que no tiene honra. Y es en su propia tierra y en su parentela. El problema no es la tierra o la parentela. El problema es la deshonra. Porque si hablamos de tierra, entonces nadie que haya nacido en Venezuela puede ser ministro en Venezuela. No es la tierra, es la honra que te dan en el lugar donde estás. Podrás nacer en cualquier país del mundo y te puedes mudar a otro país, pero si no hay honra al país que vas, nunca vas a poder fluir en lo que Dios quiere hacer. Porque en el mundo espiritual, una de las leyes que se registran para la manifestación del don es la honra. Y aquí vemos que Jesús, el Hijo de Dios, no pudo hacer milagros, no pudo hacer señales, maravillas, prodigios, porque no había honra. Porque la gente decía, ¿de dónde saca esos milagros que por sus manos son hechos? ¿De dónde saca esa sabiduría que les es dada? La gente sabía que era de Dios, pero no dudaban de que Dios podía hacer el milagro. No dudaban de que Dios podía darle esa sabiduría a ese hombre. Lo que estaban asombrados es que cómo ese niño que vieron crecer, que ahora es un adulto, hacía esas cosas. La deshonra produjo que ni siquiera la imposición de las manos pudiera traer un efecto de sanidad en la vida de alguien. Por eso es muy importante la honra. Lucas capítulo 4 versículo 40 dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, hacia Jesús. Y Jesús, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Jesús los sanaba con la imposición de las manos. Marcos capítulo 7 versículo 32 al 37 dice, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Vea bien, le rogaron que le pusiera la mano encima. No le rogaron como en las otras oportunidades que declarara una palabra. Ese es otro ámbito de fe. El ámbito de la fe, de creer en la palabra, es más grande que la imposición de las manos. En otro video estaremos hablando acerca del poder de la fe. Y tomando la parte de la gente, metió los dedos en la oreja de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Vea bien, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Lo que pasa con esta señal que acaba de ocurrir es que es una señal mesiánica. Esto no había ocurrido nunca antes, porque se sabía que cuando viniera el Mesías era el único o el primero que iba a hacer esta señal. Después que el Mesías viniera, iba a ser una señal recurrente. Que un ciego viera, que un mudo hablara o que un tartamudo pudiera hablar bien. Es una señal mesiánica. Por eso aquí dicen, hey, este profeta hizo todo bien, todo lo ha hecho. Ha hecho que los sordos puedan oír y que los mudos puedan hablar, incluso que los tartamudos puedan hablar bien. Estaban reconociendo a Jesús como el Mesías. Por eso Jesús le dice, mira, no les vayas a decir a nadie. Y fíjense que ellos les traen a Jesús para que les ponga las manos encima. Pero Jesús hace algo distinto y no les pone las manos en la cabeza, sino que las manos la pone en la parte afectada.
Eso es muy importante. Ya más adelante vamos a comprender la diferencia entre imposición de manos y poner las manos. Aquí tenemos un ejemplo. Okay. Marcos capítulo 5 versículo 23 dice: y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, o sea, en la cabeza, para que sea salva y vivirá. Se sabía que a través de la imposición de manos en la cabeza, así una persona estuviera muerta podía recibir vida, porque como ya les dije, a través de la imposición de manos, la persona que estaba imponiendo manos estaba transfiriendo todo el poder que tenía para hacer ese milagro. Lucas capítulo 13, versículos 12 al 13 dice: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Aquí vemos a un Jesús declarando una palabra, pero no solamente se quedó ahí, como muchas veces nosotros hacemos. Tenemos fe de que Dios va a hacer algo y declaramos una palabra, pero nos falta una parte. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaban a Dios. Jesús no solamente se quedó con que le declaró una palabra, sino que Jesús también dijo, le envié una palabra, pero para que esa palabra se cumpla en ella, se haga realidad una sanidad, yo tengo que poner las manos sobre ella. En este caso, la imposición de las manos fue el sello de esa palabra que Jesús envió. Fue lo que iba a garantizar que esa señal se iba a cumplir. Diga conmigo, la imposición de las manos. Hechos capítulo 9, versículo 12 y versículo 17 dice: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y les pone las manos encima para que reciba la vista. Vea que acá la imposición de las manos tiene un propósito. En algunos casos será para traer sanidad. En otros casos será para consagrar a personas en un llamado. En otros casos será para autorizar y enviar, como en el caso cuando Jesús envió a los apóstoles de dos en dos. El verso 17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Saulo, cuando se convirtió, pasaron dos cosas en él cuando un hombre ungido por Dios, una persona consagrada por Dios, puso sus manos sobre él. La primera fue que recibió la vista, recibió un milagro, una sanidad. Y la otra cosa fue que fue lleno del Espíritu Santo, a través de una imposición de manos. La transferencia y la impartición que este hombre recibió fue importante, pero fue porque había un Ananías que se mantenía constantemente consagrado para Dios, en intimidad con Dios y buscando el rostro del Señor. Hechos capítulo 28 versículo 8 dice: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. En este caso vamos a ver que ahora el apóstol Pablo primero ora por la sanidad de este hombre. Quizás dijo: Señor, te pido por este hombre para que tú lo sanes de la fiebre, para que tú le quites todo lo que le está pasando. Y después que Pablo ora y le roga al Señor, entonces viene y pone las manos. Muchas veces nosotros ponemos las manos sin orar. Aquí tenemos un ejemplo. Podemos orar por la persona que está enferma, pero después hay que poner las manos también. La imposición de las manos encima, en la cabeza, es para consagrar, es para autorizar, es para empoderar, es para transferir, es para hacer señales. Pero el poner las manos, no imponer las manos, sino poner las manos, es para señales y para traer sanidad y para traer una impartición. La diferencia es que la imposición de manos, como ya les dije, es para consagrar, es para cuando alguien tenga un don de Dios, entonces consagrarlo para el don. Pero podemos orar por los enfermos sin poner las manos en la cabeza. Vamos a ver unos pocos ejemplos. Mateo capítulo 8, versículo 3 dice: Jesús extendió la mano y le tocó. No dice que Jesús puso su mano en la cabeza, dice que lo tocó con la mano, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra le dejó. Mateo capítulo 8, versículo 15 dice: y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Aquí Jesús no impuso las manos en la cabeza. Aquí Jesús le tocó la mano a la suegra de Pedro.
Hechos capítulo 3, versículo 7 dice, y tomándole por la mano derecha, que representa autoridad, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Hubo una transferencia de autoridad, como que toma autoridad sobre esa enfermedad y levántate. Pero no le impusieron las manos en la cabeza, sino que le tomó la mano derecha. Marcos capítulo 8, versículo 23 al 25, y con este concluimos que dice, entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. Pero si ya le había escupido los ojos, ¿para qué tiene que poner las manos? Le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. En este acto le está preguntando, ¿pudiste ver con esta transferencia que te hice? ¿Pudiste ver, quedaste sano con esta imposición de manos? Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. Esta vez no le impuso las manos en la cabeza. Esta vez le puso las manos sobre la parte afectada. Fíjese que hubieron dos imposiciones de manos. Una en la cabeza y la otra para sanidad en la parte afectada. Esto muchas veces también nos ocurre, que ponemos las manos una vez y como no se sanó, pensamos entonces que ya no hay que hacerlo o que ya es el propósito de Dios de que esa persona esté ahí. Entonces hay que hacerlo una segunda vez y preguntarle, ¿ves bien? ¿Quedaste sano? ¿Te sientes bien? Haz lo que no podías hacer. Y le hizo que mirase. ¿Cuándo? Cuando puso las manos sobre el ojo, no cuando le puso la mano en la cabeza. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Espero que esta palabra te haya bendecido. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga.